Hola. Vale, soy lo peor, ya lo sé, ya sé que ha pasado mucho tiempo desde el último vídeo, que ha pasado muchísimo más tiempo desde el último vídeo de Sanderson. No tengo perdón, ¿vale? No sé cómo decirlo de otra manera. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Ya no puedo prometer nada nunca más, porque la verdad es que estoy teniendo unas semanas, unos meses bastante moviditos, entonces no puedo saber nunca cuándo me va a apetecer realmente sentarme a grabar. Entonces, pues bueno, voy a intentar que suceda de vez en cuando, ¿vale? A lo mejor pues una semana tenéis 2 vídeos, a lo mejor no tenéis vídeo durante 3 semanas, no lo sé. Pero no me voy, ¿vale? Estoy por aquí, me encanta leeros, me encanta ver caras nuevas, ver personas nuevas por el canal y nada, que disfruto muchísimo sobre todo pues hablando con vosotros y que me contéis las cosas que habéis leído, que no habéis leído, cosas sobre escritura y demás. Entonces nos veremos de vez en cuando. Y nada, pues doy paso a la clase de Brandon Sanderson, que ya está aquí preparado, más o menos. Um, como ya sabéis, pues esta es la última clase oficial de Brandon Sanderson. Después de esta, pues habrá algún otro vídeo sobre él, pues tanto las cosas que se han quedado todavía en el tintero de sus vídeos de las clases, que no supe cómo meter en estos vídeos, como de cualquier otra cosa, porque este señor tiene millones de vídeos, millones de cosas, y ahora va a sacar además un libro sobre escritura, o sea que podéis contar con que en el futuro cuando salga pues vaya a haber más vídeos sobre sus consejos de escritura, podéis tenerlo claro. Y bueno, pues por otro lado, ya sabéis que me pondré cuando pueda a empezar a investigar a otros autores, a ver qué otros escritores tienen vídeos sobre escritura o material al respecto y a traeroslo cuando sea posible. Así que nada, muchas gracias por estar un día más y empezamos. Oh, hola, ya habéis llegado. Bienvenidos de nuevo a una clase más de Brandon Sanderson. ¿Yo? Después de estas largas vacaciones en las que la verdad es que he estado descansando, he escrito solo unos 55 libros y 38 novelets. Bien, podemos retomar con fuerzas la segunda parte de personajes. ¿Qué? ¿Perdona? Ah, no, sí, la demanda contra Zaida, o sea, la retiré, sí. Bueno, personajes parte 2. He dividido la clase en 4 áreas generales. Vamos a hablar sobre lo que aprendimos en la última clase, sobre caracterizar a nuestros personajes, y espero que también podamos aprender algunas otras cosas sobre escribir libros que, bueno, básicamente no entraban en ningún otro sitio. Así que libros, relatos, historias están formados por, diría que, 4 cosas, principalmente. Diálogo, descripción, bits o latidos e introspección. Vamos a coger cada una de estas cosas y vamos a poner especial interés en usarlas para caracterizar a los personajes. Empezamos con diálogo. La pregunta comienza con ¿cómo uso el diálogo para obtener el máximo impacto en la escritura? Por supuesto, no hay solo una forma de hacerlo. Cuando la gente habla sobre tu voz de escritor, normalmente se están refiriendo a la manera en la que mezclas estas 4 partes y cómo decides usarlas. Como decíamos, empezamos por el diálogo. Y el diálogo es generalmente una de las formas más activas en las que puedes transmitir información y caracterización. Una de las primeras cosas que quieres evitar es que tu diálogo suene como un monólogo, a no ser que, claro, esa sea la intención premeditada. Esto es lo que no queréis hacer. Gran tocho de diálogo por parte de un personaje y el otro personaje que responde ¡ah! Gran tocho de diálogo por el otro personaje y entonces el otro dice Os vais a encontrar haciendo esto de forma natural, ¿vale? Es muy normal, pero lee muy pobremente. Ahora bien, se seguirá leyendo muchísimo mejor que casi cualquier infodump que introduzcáis en una descripción o en una introspección. Por lo que podríamos decir que es un pequeño paso adelante. Sin embargo, si de verdad queréis hacerlo de forma efectiva, yo os recomendaría hacer algo más bien como lo siguiente. Una persona dice, bla, 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 bla. Y otro personaje pues le interrumpe, ¿no? En mitad de su diálogo. Pero bla, 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 bla. Y el otro, no, bla, 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 bla. Y el otro, pero ¿habéis intentado bla, 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 bla? Y otro, sí, lo hemos intentado, pero no funcionó porque bla, 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 bla. De esta manera, haciendo interrupciones, haciendo más intervenciones entre los personajes, estáis rompiendo ese infodump.
lo estáis partiendo. Y además también tiene el añadido de que da la sensación de que estáis viendo las personalidades de los personajes. Lo que al final queremos conseguir con estas 4 cosas, ¿vale? De las que hablamos al principio, es que queremos utilizarlas para transmitir simpatía, proactividad, competencia del personaje, el arco, las debilidades y su motivación. Por ejemplo, si en un diálogo quisiéramos alzar, subir la simpatía de un personaje, ¿cómo podríamos conseguirlo? Por ejemplo, mediante el humor. Es un personaje gracioso, está haciendo bromas ingeniosas. ¿Cómo podríamos bajarlo en la escala? Es quejica, comienza a discutir con los otros personajes sin ningún motivo, se está burlando de otros personajes de una manera que no es graciosa. ¿Cómo expresar proactividad en el diálogo? Proactividad de un personaje. Habla mucho, por ejemplo, está muy emocionado con, pues no sé, con todo lo que sucede, o tiene contribuciones como yo podría hacer esto, o yo podría ayudaros de esta manera. Y para expresar la motivación del personaje, ¿cómo podríamos hacerlo? Cuando un personaje dice ¿y qué pasa con el ataque droide a los Wookiees? Interrumpiendo una conversación que no tiene nada que ver, pues eso ya está mostrando una motivación específica por parte de ese personaje. ¿Cómo expresaríais los defectos? ¿Cómo expresaríais la evolución de sus defectos a lo largo de su arco de personaje? Por ejemplo, podéis mostrar que al principio que es muy cabezota, es un personaje muy cabezota, y poco a poco ir dejando ver mediante el diálogo que se va volviendo cada vez más flexible. Si fuera una trama de aprendiz y maestro, pues sería lo típico de que al principio el personaje hace muchas preguntas y cuando vas acercándote hacia el final, el personaje es el que responde las preguntas. Y competencia. Por ejemplo, si un personaje dice, pues mira, esto es así, 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 suele ayudar bastante a reforzar, a demostrar que ese personaje es competente. Si además luego hay otro personaje que dice, oh, vaya, pues no sabía que eras un experto en X situación, o que se te daba tan bien esto. Para mover relaciones en la competencia es bastante fácil, simplemente que hagan muchas preguntas y que muestren que no están al tanto de cierta información o no tienen ciertas capacidades. Hablamos ya un poco de esto en otra clase, y es que vais a querer variar vuestro diálogo. Vais a querer mezclar entre un personaje que a lo mejor tenga un acercamiento más agresivo contra otro que se expresa de manera más dócil. Vais a querer contrastar en el que siempre está preguntando información contra ese otro que suceda lo que suceda, siempre está de inmediato, lo entiendo, o sea, yo me hago cargo. Incluso si no lo han entendido y realmente no se pueden hacer cargo, pero el caso es que lo digan. Una pregunta que me soléis hacer bastante es sobre dialectos. ¿Cuánto deberíamos usarlos? A mi parecer esta es una decisión muy, muy personal y de estilo. ¿De acuerdo? Mi recomendación estándar es menos es más. Incluso con pequeñas palabras clave que utilizáis para distinguir a un personaje. Yo siempre pongo como ejemplo el Android. En este caso usé el típico no. Ese no que muchas veces utilizamos, ¿no? Para verificar, pues, para comprobar que la otra persona pues, nos ha entendido, ¿no? Que le ha llegado la información. Mañana vamos al campo, ¿no? Bien, pues yo sustituyese no por un colo. Mañana vamos al campo, colo. Así que lo que os estaba diciendo es que al final mi editor acabó cortando como unas 3/4 partes de los colos que yo había metido en el libro. Y me dijo algo así como, sé que en la vida real una persona en un diálogo normal pues sí que utilizaríamos esta cantidad de veces. Pero tú no necesitas aquí ni de lejos tantos como crees que necesitas. Dicho esto, por supuesto hay escritores que se vuelcan con el uso del dialecto, ¿vale? Eso no es erróneo hacerlo. De hecho, pues algunos de ellos les salen maravillosamente. Por ejemplo, hay una parte que en El nombre del viento que utiliza los dialectos, que es muy divertida. O en el libro Los pequeños hombres libres de Terry Pratchett también, ¿no? Podría ser un ejemplo. Para terminar con el diálogo, una regla de oro es la variedad, ¿de acuerdo? Y esto se aplicaría en realidad a casi cualquier cosa que estés intentando con tu escritura. Tener algunas conversaciones que suenen un poco más como un monólogo, mezcladas con otras que se lean como una discusión, ¿no? Y que se sientan un poco casi como una escena de pelea, de batalla, ¿no? Física. Y tener otras conversaciones en las que los personajes pues simplemente estén hablando entre ellos de forma casual y que de alguna forma pues empieza a haber información importante que se está desvelando. Al mismo tiempo, este personaje que siempre pregunta por información, ¿no? En los diálogos, también puede hacerlo de muchas maneras distintas. La idea es no dejar que el lector se percate de estas cosas de manera demasiado evidente y que piense, claro, este es el personaje que siempre pregunta. Si haces tu trabajo bien, el lector sabrá que el personaje es curioso, pero no sabrá decir exactamente
¿por qué lo sabe? ¿O cómo se ha dado cuenta? Hasta que tú a lo mejor especifiques en algún momento que, mira, es que este personaje está todo el tiempo haciendo preguntas, ¿no? Por ejemplo. O mira, esta es la persona empática que cada vez que hay un miembro del grupo que está en silencio, pues les pregunta, ¿no? Y les pide su opinión, les hace intervenir. Si haces este tipo de cosas en diferentes ocasiones, de diferentes maneras, el lector va a acabar por pillarlo de forma subconsciente y también lo va a interpretar un poco ya como la voz del personaje. Para practicar esto, ¿vale? Para practicar los diálogos, una cosa que podríais hacer es solo secciones de diálogos, sin acotaciones. Es bastante difícil y algo de este tipo es raro que vaya a ser mantenido luego en el manuscrito final, en el borrador final, pero puede ayudarte a diferenciar las voces de tus personajes. Hacerlo con 3 personajes, ¿vale? Nada más, solo diálogo, nada de acotaciones, nada de interferencias. Y comprueba si eres capaz de diferenciar o si consigues que la gente sea capaz de diferenciar qué personaje es quién. Después podéis añadir las acotaciones a este diálogo y os vais a dar cuenta de que se os queda una escena muchísimo más potente de la que podría haberos quedado. Otra cosa que también me preguntáis bastante a menudo es sobre las acotaciones. Vamos a decir brevemente que él dijo y ella preguntó son las 2 básicas en las que os vais a apoyar, ¿vale? La mayor parte del tiempo. Estas 2, decir y preguntar, son invisibles para el lector, pero les va a ayudar a mantener el ritmo de lo que está sucediendo. Al final todas las demás acotaciones pues vienen siendo una opción estilística. Vaya. Algunos escritores pues adoran utilizar todo tipo de sinónimos y otros no, es vuestra preferencia. Sobre los dijo Jake furioso, muchas veces, la mayoría de las veces, es bastante más efectivo cuando de alguna manera en el diálogo mostráis que Jake está furioso en lugar de decir furioso, ¿sabéis? Para esto es muy útil utilizar lo que antes llamábamos beats, latidos. ¿Qué sería un beat? Si en este ejemplo que os acabo de poner, en lugar de decir no quiero hablar más contigo, dijo Jake, furioso, decimos no quiero hablar más contigo, dijo Jake, golpeando la mesa con la palma de la mano. Ese golpeando la mesa ya nos está demostrando que Jake no está muy contento con lo que está sucediendo. No necesitamos decirlo de forma explícita. Los beats sirven sobre todo para mantenernos en la escena, para mantenernos anclados. La cantidad de que uséis al final vuelve a ser, de nuevo, una opción estilística. Perdón. No es ni mejor ni peor que uséis más o menos, ¿vale? En muchas ocasiones esto va a depender en exclusiva de qué ritmo queréis darle a la escena. Si metéis más beats, si metéis más pequeñas descripciones de este tipo, la escena va a ser más lenta, más pausada. Que si simplemente pues tienes el diálogo, ¿no? Como rápidos disparos. Vale, vamos a pasar a los signos de puntuación muy rápidamente. El trabajo de los signos de puntuación es ayudarte a ser más claro con el lector, para guiarlos a través de ideas complejas. Los signos que vais a utilizar, ¿vale? Pues serán punto, coma, punto y coma, 2 puntos y raya, ¿vale? Todo lo que hacen los signos de puntuación es básicamente ayudarte a controlar el flujo, el ritmo. Y os advierto, si no usáis la coma, ¿vale? Sobre todo cuando estáis separando esas ideas independientes, vais a tener problemas de comprensión lectora por todas partes. Es muy importante aprender a utilizar la coma. Muy bien, vamos a pasar a la descripción que ya la hemos cubierto casi por completo cuando hicimos la pirámide de abstracción, ¿vale? En otra de las clases. Pero bueno, para completarla. Hablemos entonces de cómo podemos hacer que un personaje, de nuevo, como hacemos siempre, baje o suba en la escala de simpatías, competencia, además. ¿Cómo podéis usar las descripciones? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que si estáis utilizando Third Limited, es decir, el narrador equisciente, o la primera persona, que va a ser el 95% de los casos, cada descripción que hagáis dirá algo del personaje que estáis describiendo, pero también algo del personaje que describe. Y esto es muy importante. Es cierto que, sobre todo cuando estáis haciendo narrador equisciente, la parte de las descripciones se va a inclinar un poquito más en la omniscencia. No todo el tiempo va a ser en la voz del personaje. Pero al mismo tiempo no olvidéis esto, no olvidéis que personajes haciendo descripciones es una de vuestras principales herramientas de caracterización. ¿Cómo usaríais la descripción que estáis haciendo para establecer motivación? Imaginaos pues 2 estudiantes en esta clase ahora mismo, ¿vale? Uno de ellos, su principal objetivo es aprobar todo y sacar el máximo de nota en todos los exámenes. El objetivo del otro es casarse, encontrar una pareja. ¿Cómo describirían este aula esas 2 personas? Lo harían probablemente de forma bastante diferente. Esta es una herramienta que, de verdad, sobre todo autores principiantes, pues se olvidan de ella.
¿Cómo puedes hacer a un personaje más proactivo a través de sus descripciones? Por ejemplo, nota las cosas más importantes primero, evalúa la situación pues haciendo una lista, planean lo que van a hacer, ¿no? En base a lo que están viendo. ¿Cómo puedes hacer que un personaje exprese sus defectos, ¿no? A través de sus descripciones? Pues bueno, pues por ejemplo, si un personaje tiene una adicción a las drogas, a lo mejor va a separar todo lo que ve entre cosas que puedes nifar y cosas que no puedes nifar. Para terminar con las descripciones, mencionar el establecimiento de toma. Esto significa hacer un barrido general, ¿vale?, de la escena antes de concentrarte en los personajes de forma específica. Si estáis usando, de nuevo, si estáis usando Zero Limiter X100, tened cuidado con esto porque el primer personaje que aparezca, la mayoría de las veces es el personaje que el lector va a asumir que es el que estamos siguiendo en ese momento. No siempre, ¿vale?, pero sí de forma bastante habitual. Entonces establecéis la toma y después pasáis a los específicos. Y recordad pues siempre ir intercalando pues bits a través de vuestras descripciones. Es decir, frases o momentos que nos mantengan en la escena, en el espacio en el que nos encontramos. Cualquier tipo de detalle, como por ejemplo, Brandon tomó otro sorbo de café y después sigues describiendo lo que sea que esté sucediendo, ¿no? Aunque tan solo sea una frase corta, os va a ayudar a evitar el conocido como síndrome de la habitación en blanco, donde cuanto más tiempo pasen los personajes en introspección, ¿vale?, sin interactuar con el espacio o en un diálogo sin hacer ninguna toma de contacto, más peligro habrá de que el lector simplemente se imagina que todo está sucediendo pues eso, en una habitación vacía. Recordad que además una descripción no solo tiene un sentido, tiene 5, dependiendo del personaje, ¿no? Por supuesto. Generalmente vais a abusar de la vista y vais a olvidaros del sonido, el olor y el tacto. El gusto, por ejemplo, es complicado porque, a ver, es difícil de usar y no siempre puedes usarlo, ¿no? Pero bueno, también es importante tenerlo en cuenta. Una de las grandes ventajas, ¿no?, de la prosa respecto al medio visual es que puedes explicar perfectamente qué temperatura hace y cómo se siente el personaje respecto a esa temperatura, por ejemplo. Puede darnos detalles clave de los sentidos de forma en la que raramente será capaz pues, una película. Vale, no nos queda mucho tiempo, así que vamos a terminar de hablar de los bits y de la acción. Acabo de comentaros la ventaja que tenemos respecto a otros medios como el cine. Y ahora vamos a hablar de las desventajas. El cine, al ser visual y tener además pues, el componente del audio, es capaz de presentarte una escena con muchísima rapidez. Y el espectador nunca va a perder rastro de dónde se encuentra cada personaje en cada momento, ¿no? A no ser que esa sea la intención. El lector, por otra parte, con vuestro libro, va a tener problemas para hacer esto. Va a tener problemas para situar el personaje en el lugar en el que se encuentra. Esto va a resultar en una lucha casi constante entre no caer en el síndrome de la habitación blanca y, por otro lado, no describir cada paso que da el personaje dentro de la habitación. Pero precisamente para la acción, para las escenas de acción, el lector necesita entender dónde se encuentran todos los componentes de la escena. Es por esto que las escenas de acción son un poco más complicadas en el papel que en el cine. Para contrarrestar esto, pues podéis utilizar las cosas que tenéis, que son ventajas, pues respecto al medio visual. ¿Cuáles son estas ventajas? Pues que además de poder utilizar todos los sentidos, el lector va a estar en la cabeza del personaje. Mi recomendación es que tratéis las escenas de acción en particular, pero bueno, esto también puede realmente referirse a muchas otras cosas de la escritura, como mini arcos. Por ejemplo, una de las mejores cosas que podéis hacer al empezar una escena de acción es mostrar la motivación del personaje. Después mostráis al personaje haciendo un plan. Y a ver, esto no tiene que ser el típico, oh, voy a hacer un plan. No, o sea, simplemente más bien que el personaje pues ve la situación, evalúa la situación y decide qué es lo que quiere hacer. Hay 10 enemigos, ahora quedan 6. Contar los pasos, por ejemplo, también puede ser una forma, ¿no?, de mover la escena, de dar esa sensación de progreso. También podéis tener el típico, estoy aquí y tengo que llegar al final de ese pasillo. Llegar al final del pasillo, es vuestro objetivo principal para la escena. El progreso es ver avanzar el personaje a través de ese pasillo, ver las cosas que le suceden en el recorrido y llegar al final pues sería el payoff, la recompensa. Fracasar en el objetivo también puede ser una recompensa. No siempre tiene que ser el éxito, también podemos fracasar. Así que podríamos decir que esto sería básicamente utilizar lo que vimos en las clases de trama y utilizarlo en pequeña escala. Finalmente, vamos a terminar la clase de hoy con navel gazing, mirarse el ombligo, introspección. Realmente no creo que necesitéis mucha explicación sobre lo que es la introspección, porque la mayoría de vosotros lo haréis bastante más de lo que deberíais estar haciéndolo.
Casi seguro que ya sois expertos en hacer que vuestros personajes rumien sus problemas durante páginas y páginas de pensamientos. De todas formas, os daré alguna recomendación. Intentad interrumpirlo. Intentad introducir el resto de elementos de los que hemos estado hablando, darle agilidad, asentad al lector en el momento y en el lugar. Aseguraos, sobre todo, de que haya un objetivo con toda esta introspección, con este monólogo interno, que el lector pueda llevarse a una conclusión y que sienta que el personaje ha conseguido algo, ¿no? Después de tanto rumiar. Muchas veces va a ser simplemente reforzar el arco del personaje, ¿no? Quizás pues el personaje está empezando a darse cuenta de sus debilidades o está cambiando sus motivaciones. Así que nada, se nos ha acabado el tiempo, la verdad, se me ha pasado mucho más rápido de lo que recordaba. Y bueno, esta es una despedida por el momento. Volveremos a vernos con otras clases en las que responderé a vuestras preguntas. Y nada, ha sido un placer teneros como alumnos. Y hasta pronto. Con vosotros, el verdadero e inigualable Brandon Sanderson.